Hola, ¿qué tal? En el presente video vamos a realizar la clasificación de las ecuaciones diferenciales que aparecen en pantalla a partir de su tipo, orden y linealidad. Iniciemos con esta ecuación. En esta ecuación podemos observar que estamos utilizando esta notación para indicar la derivada de y con respecto a x. Aquí tenemos la tercera derivada de y con respecto a x. Aquí tenemos la primera derivada de y con respecto a x. Aquí tenemos y aquí. Esta derivada lo que me indica a mí es cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. En este caso, nuestra variable dependiente sería la incógnita de la ecuación diferencial. Y bueno, además de lo que acabo de decir, también podemos concluir que estamos frente a una ecuación diferencial ordinaria, que vamos a indicarla como EDO. Entonces, el tipo de ecuaciones que tenemos aquí es una ecuación diferencial ordinaria. Ahora, y observemos cuál es el orden. El orden de esta ecuación diferencial es la mayor derivada que se presenta en esta ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial, la derivada de mayor orden que tenemos es la de orden 3. Por lo tanto, esta ecuación diferencial es de tercer orden. Algunas personas pueden llegar a confundir este 4, que es un exponente, con el orden de una derivada. En este término lo que tenemos es que 3 está multiplicando a la derivada de nuestra incógnita elevada a la 4. Elevada a la 4. Este 4 es un exponente, no es el orden de una derivada. Por lo tanto, como lo indicamos ya anteriormente, el orden de esta ecuación diferencial es 3 porque es la mayor derivada que se presenta en la ecuación diferencial. Ahora bien, indiquemos si es lineal o no es lineal. Bueno, este término que tenemos aquí ya nos ayuda para concluir que la ecuación diferencial es no lineal. ¿Por qué? Porque tanto nuestra incógnita, que ya dijimos que era y, como sus derivadas deben estar elevadas a la 1. Y en este caso tenemos esta derivada elevada a la 4. Entonces es no lineal. Ahora sigamos con esta ecuación. En esta ecuación tenemos una notación diferente a la del ejercicio anterior para indicar la derivada. Esta notación que tenemos aquí, podemos saber de forma inmediata que nuestra incógnita seguirá siendo y, al igual que en el ejercicio pasado, pero no nos dice nada sobre cuál es la variable independiente. Sin embargo, dado que también dentro de la ecuación diferencial aparece unas x, entonces nosotros podemos inferir que la x es la variable independiente. Ahora bien, esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria. Esta notación también la utilizamos para indicar derivadas ordinarias. Ahora analicemos cuál es el orden de la ecuación. El orden de la ecuación es la derivada de mayor orden que se presenta en esta ecuación diferencial. En este caso es la segunda derivada, ¿verdad? Por lo tanto, esta ecuación diferencial es de segundo orden. Por último, para este ejemplo, indiquemos si es lineal o no lineal. Observemos que todos los coeficientes de nuestra incógnita, como los de su derivada, son expresiones que dependen de x. Ese es el primer requisito para saber si una ecuación diferencial es lineal. Y el segundo requisito es ver los exponentes tanto de nuestra incógnita como de sus derivadas. Observamos que en este caso todos, tanto la incógnita como sus derivadas, tienen exponente 1. Por lo tanto, ella cumple las dos condiciones para que sea lineal y podemos concluir que sí es una ecuación lineal. Entonces, este segundo ejemplo es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal. Continuemos. En esta tercera ecuación tenemos la misma notación que teníamos anteriormente, por lo tanto tenemos una ecuación diferencial ordinaria. El orden es el mismo que en el ejercicio anterior. La mayor derivada que se presenta aquí es la segunda derivada, por lo tanto el orden de la ecuación diferencial es 2. Ahora analicemos si es lineal.
En este primer término observamos que tenemos a nuestra incógnita multiplicando a su segunda derivada. Por lo tanto, esto deja de ser lineal, porque como lo habíamos dicho en unos casos anteriores, tanto los coeficientes tanto de la incógnita como de sus derivadas siempre deben ser expresiones que dependan solamente de la variable independiente, que en este caso es la variable x. Y ahora analicemos esta ecuación diferencial. Vemos que las derivadas que intervienen en esta ecuación diferencial son derivadas parciales. Por lo tanto, esta ecuación es de tipo ecuación diferencial parcial. Ahora, para clasificar el orden, vemos que la derivada de mayor orden que se presenta en esta ecuación es la segunda derivada de nuestra incógnita, que en este caso es x, con respecto a s. Por eso el orden es 2. Ahora, esta ecuación diferencial parcial de segundo orden, vemos que también es lineal. ¿Por qué? Porque tanto los coeficientes son expresiones que dependen solamente de nuestra variable independiente, tanto s como t, porque son constantes, como los exponentes de estas dos derivadas parciales 1, por lo tanto, ella es una ecuación diferencial parcial de segundo orden lineal. Por eso aquí colocamos sí. Continuando con la siguiente ecuación, observamos que esta es una ecuación diferencial ordinaria. Vamos a escribirlo mucho mejor. Una ecuación diferencial ordinaria. Es de segundo orden y no es lineal. ¿Por qué puedo indicar inmediatamente que no es lineal? Porque observamos que nuestra incógnita, que en este caso es y, está dentro del argumento de una función trigonométrica. Por lo tanto, de forma inmediata, nosotros podemos decir que nuestra ecuación diferencial es no lineal. Nuestra incógnita no puede hacer parte del argumento de una función trigonométrica. Continuamos. Y en nuestra penúltima ecuación, por la notación que utilizan para indicar la derivada, sabemos que es una ecuación diferencial ordinaria, E de O, perdonen ahí, vamos a borrar, E de O, el orden es 5, vemos que la mayor derivada que se presenta en la ecuación diferencial es 5, y es muy fácil observar que por este término que tenemos aquí, la ecuación diferencial es no lineal. Es no lineal porque aquí lo que tenemos es nuestra incógnita elevada a la 2. Y por último, tenemos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, vamos a colocar el 1, primer orden, pero que también es no lineal al igual que la anterior, dado que en este término podemos observar que tenemos nuestra incógnita está siendo multiplicada por su primera derivada. Bueno, espero que este video les sirva para el estudio de las ecuaciones diferenciales.